Amados hermanos, con el gusto de siempre, les doy la bienvenida a este tiempo especial, tiempo que hemos consagrado para estar en comunión con el Señor y tiempo que Él mismo nos permite de poder estar juntos, hermanos, en un mismo espíritu, con el mismo deseo en nuestro corazón, en nuestra mente, y pues alabando y bendiciendo al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este año 2020 no ha sido, quizás no ha sido de los mejores años en nuestra vida por muchas situaciones que no solamente tienen que ver con lo que ya todos conocemos, sino que estamos siendo azotados en diferentes áreas en nuestra vida, pero seguimos adelante porque el Señor nos sostiene, el Señor sigue estando pendiente de todas nuestras necesidades, de todo lo que nosotros vamos requiriendo día con día, hermanos. Así que de nuestro corazón, todo nuestro ser, en todo momento, siempre tiene que estar dispuesto a honrar, a glorificar, a alabar, a servir al Señor y a confiar en Él dentro de las grandes oportunidades y privilegios que tenemos. Es que nosotros, hermanos, todos los días cuando abrimos nuestros ojos a la luz de un nuevo día, está en nosotros y en nadie más el que nosotros tomemos la determinación ese día, cómo lo vamos a vivir. ¿Lo vamos a vivir confiado en el Señor o lo vamos a vivir viendo las circunstancias? Y sin irnos más lejos, ¿cómo amaneció el día de hoy usted? ¿Con qué decisión, hermanos? Y eso es muy importante. Porque quizás usted ni siquiera, al igual que yo, por supuesto, y no dudo que por ahí haya algunas honrosas excepciones, claro está, pero a lo mejor muy pocas veces pensamos el día de hoy cómo lo queremos vivir, qué decisión cada mañana tomamos al respecto. Y quizás a partir de la reflexión y de todo lo que a lo largo de estos minutos el Señor nos va a ir conduciendo, pues ojalá que a partir de hoy o a partir del día de mañana, nosotros cada mañana hagamos el ejercicio de decirle: Señor, hoy quiero vivir confiando en ti. ¿Por qué? Porque Él es fiel y eso lo sabemos, hermanos. Lo sabemos a través de la Escritura, pero yo siempre apelaré a que no seamos de memoria corta, porque a veces somos... No sé si seamos más injustos que desagradecidos, no lo sé, pero a lo mejor haya un poquito de ambas cosas. Pero reconozcamos cómo Dios ha sido fiel, y si nosotros recordamos las diferentes etapas, momentos en nuestra vida, pues yo creo que si nos fijamos bien, podremos notar ahí siempre presente la buena mano de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio. Y mientras más hermanos se conectan a este culto, pues vamos a escuchar un canto. Esperemos no tener problemas por usar estos cantos. Se llama, los encontramos en las redes como Manantial. Los encontramos, son hermosos cantos. Y así que vamos a empezar. Este canto se llama Puedo confiar en el Señor, para la gloria de nuestro Señor. Él no va a fallar.
Amén, para la gloria de Dios. Es una versión distinta a la que nosotros entonamos dentro de las alabanzas en nuestra congregación, pero esta versión también es muy exacta, muy precisa. Yo diría que muy bíblica, hermanos, porque aunque el sol, y ese es el argumento que utiliza este canto, que aunque el sol llegase a oscurecer, Él no va a fallar. Aunque pase lo que pase a nuestro alrededor, hermanos, nosotros podemos confiar en el Señor. Y sabemos por experiencia, tristemente, que no en cualquier persona podemos confiar. Tenemos un grupo reducido de personas en las cuales nosotros podemos abrir nuestro corazón sin ningún temor a ser traicionados, a hacer público lo que nosotros estamos compartiendo. Pero nuestro Dios, hermanos, confiadamente siempre nos podemos acercar a Él porque justamente Él es fiel. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor aquí en el libro de Proverbios, y como siempre espero que tengan sus Biblias a la mano, y siempre será bueno que me estén acompañando en este tiempo, pero será mejor todavía, hermanos, si tienen sus Biblias a la mano, si están tomando notas en el tiempo de la exposición de la palabra del Señor, pues aún mejor todavía. Así que para hacer esta lectura en Proverbios, hoy estaremos hablando nuevamente de la fe, y a veces volver a tocar estos temas a mí mismo me causan cierto conflicto, porque no hace muchas semanas hablaba yo acerca de la fe, y ciertamente, hermanos, hay muchos temas en la Escritura que uno puede tocar, y yo sigo confiando en el Señor, que para todas las cosas Él tiene un propósito, y mientras luchemos a ser sensibles a la dirección que Él nos da, aún para los cantos que vamos a poner, las lecturas que vamos a escoger, los temas que vamos a abordar, pero el tema de la fe siempre será fundamental. Y la semana que terminó el día de ayer sucedieron por ahí, sobre todo un hecho que uno lamenta, porque uno, hermanos, cuando ya tiene años de tener esa gracia de conocer al Señor y haber vivido tantas experiencias, e insisto, de comprobar una y otra vez cómo el Señor ha sido bueno para con nosotros, que Él ha sido fiel, a pesar de que nosotros no lo somos, pues no deberíamos nosotros dudar de Él. Y yo digo, Señor, pues nuevamente volveré a tocar el tema de la fe, tratando de analizar otros aspectos quizás que yo no he tocado en lo particular, que no lo he compartido de esa manera. Pero aunque sea de la misma manera, hermanos, ojalá que el corazón de todos nosotros, empezando con el mío, esté bien dispuesto el día de hoy para decir, Señor, bueno, si he dudado de ti, perdón, porque no tengo derecho a dudar de ti, porque precisamente tú eres fiel. Y dice así la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 30, empezando en el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón a Etiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera.
vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante tu Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la 4ª nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo sacan y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la 4ª: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. 3 cosas. Por 3 cosas se alborota la tierra y la 4ª ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. 3 cosas hay de hermoso andar, y la 4ª pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no él vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal por el dedo sobre tu boca, pon el dedo sobre tu boca, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará conciencia. Quiero volver a repetir solamente un versículo de todos estos 33 versículos de los cuales se compone este capítulo 30 del libro de Proverbios. Y es el versículo 5 por el cual principalmente he venido esta tarde para compartirles esta porción. Y dice el versículo 5 que toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Pero además dice el versículo 5, Él, refiriéndose a Dios, Él es escudo. Dentro de las múltiples funciones que Dios tiene, que Dios lleva a cabo, Él es escudo. La pregunta es, ¿para quién? Y la respuesta la da este versículo. Él es escudo a los que en Él esperan. Vamos a escuchar otro canto. Ahora vamos a escuchar el canto que se llama Padre mío, en ti confío.
Amén, para la gloria de Dios. Y de verdad, hermanos, que así como nosotros podemos elegir cada día cómo vamos a vivir ese día que Dios nos está regalando. Y decía yo minutos atrás que uno puede decidir si vivir el día presente confiando en Dios o viendo las circunstancias. Uno también, hermanos, tiene la capacidad de decidir si ante cada situación difícil uno va a poder ser capaz de aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Porque como nosotros sabemos, Dios siempre todas las cosas que hace, las hace con un propósito. No hay accidentes, no hay casualidad. Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios que quiera vernos afligidos o quebrantados simplemente por el hecho de disfrutar vernos en una situación así. Dios no se rige por las emociones, hermanos. Los seres humanos sí, Dios nos ha hecho así. Cada milímetro cuadrado de nuestro ser está lleno de emociones. Y las emociones son la esencia de la vida, pero también a veces, hermanos, nos llevan a pasar por épocas realmente complicadas. Y vamos a orar en este momento, hermanos, pues abandonándonos en las manos del Señor. A lo largo de todo este tiempo he repetido con el deseo de compartir simplemente una y otra vez, y de que esas verdades bíblicas, esos principios bíblicos se vayan arraigando en nuestros corazones, en nuestras mentes. No es por el afán de estar repitiendo, nada más por repetir, o porque la argumentación se ha acabado, pero sin importar cuánto tiempo tengamos de caminar con el Señor, a veces es necesario detenernos en las cosas que son los rudimentos de la vida cristiana. Y dentro de las cosas que yo he venido compartiendo, hermanos, es que todo ser humano tiene cuatro áreas en su vida. No importa quién sea, no importa si es el presidente de la república, o si es la persona más analfabeta y más pobre en el país. Son 4 áreas los que cada ser humano tiene. Y las voy a mencionar otra vez, y siempre aclaro, en algún orden tiene uno que mencionar las cosas. No es porque finalmente tengan prioridad, pero en el caso de todo ser humano, lo que es la base, lo que es el fundamento de toda persona, es la vida espiritual. Y por eso la pongo en primer lugar, la vida espiritual. Y después de eso, hermanos, no importa el orden, podemos hablar de la salud. Díganme ustedes si el aspecto físico no es importante. Pues sí, claro que sí. Es importante, es deseable estar con salud. Si nos adentramos en terreno material, si bien es cierto que el dinero no es la felicidad, el dinero es necesario para para cubrir todas las necesidades de la vida, hablando del alimento, de los servicios en la casa. Conocemos el tema de sobra, es necesario. Y finalmente la cuarta área tiene que ver con lo moral. Lo moral es fundamental en la vida de toda persona. Así que, hermanos, hemos a lo largo de todo este tiempo, en estos servicios que hemos transmitido, hemos orado por los enfermos, hemos orado por las necesidades materiales, hemos orado por los de poco ánimo. Pero hoy solamente, hermanos, siento esa carga en mi corazón, que solamente oremos por lo espiritual, porque nosotros sabemos, por su palabra, que Dios sabe todo de nosotros, lo sabe absolutamente todo de nosotros. No hay cosa que nosotros hoy podamos pedir que Dios no conozca. Si tú estás enfermo, si tú estás pasando por un pasaje complicado en tu salud, ¿acaso Dios no lo sabe? Si tú tienes limitaciones en lo económico y mañana tienes que cubrir un compromiso o la quincena que ya la tenemos encima, ¿tú crees que Dios no lo sabe?
Si tú estás desanimado, triste, si la gente te ha desilusionado, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Por supuesto que Dios lo sabe. Pero hermanos, debemos de cuidarlo. Lo que es el fundamento, los cimientos de nuestra vida, y tiene que ver con lo espiritual. Y conocemos al Señor, pues acerquémonos al trono de su gracia, pero acerquémonos confiadamente. Y la confianza empieza con la acción de acercarse a Él. ¿A quién más vamos a recurrir? A veces necesitamos nosotros platicarle a alguien nuestras penas. Bueno, hermanos, ¿quién mejor que el Señor? El Señor. Y abramos nuestro corazón delante de Él y digamos: Señor, aquí estoy. Yo creo que no he aprendido lo suficiente, a pesar de que tú me has dado oportunidad muchas veces. Cuando he pasado por situaciones de salud o de economía o en el ánimo, enséñame. Enséñame a confiar en ti, enséñame a buscarte a ti, enséñame a esperar en ti, y que siempre esté yo con el pensamiento en la mente de que tú eres fiel. Ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo, hermanos, para que hoy, como un solo hombre, en este sentir, nos podamos acercar a la presencia del Señor. Yo los invito para que reverentemente, sin importar dónde se encuentre usted, pues reverentemente nos presentemos delante del trono de la gracia del Señor para poner esto en sus manos. Oremos, hermanos. Bendito y amante Señor que moras en los cielos, en esta mañana, nuestro buen Padre eterno, nos acercamos al divino trono de tu gracia, Señor, y nos acercamos llenos de alabanza, llenos de adoración. Y nuestra intención esta mañana, Padre bendito, más que pedirte, es darte, Señor, darte honra, darte gloria, darte alabanza, darte exaltación, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres bueno siempre. No importa el día, no importa el año, no importa la situación que nosotros estemos pasando. No importa si te estamos buscando o estamos intentando huir de ti. Tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. No se trata precisamente de si tú estás o no, porque tú siempre estás, sino se trata de nosotros, si nosotros estamos dispuestos para una y otra vez, uno y otro día, una y otras circunstancias. Estamos nosotros para ti, Señor. Y Padre, yo creo que hoy es un buen momento, aunque siempre será un buen momento, entregarte a ti una ofrenda que sea digna de ti, Señor. Una ofrenda que no sea movida por las circunstancias que estamos viviendo o por las emociones que emanan de nuestro ser. Y hay personas, habemos personas en este mundo, hijos tuyos, que somos más sensibles, que traemos nuestras emociones más a flor de piel que otros. Pero creo, Señor, que todos deberíamos siempre estar lo suficientemente sensibles para procurar ofrendarte, Señor, algo que sea digno de ti, Señor. Y pues si sabes que alguien se siente incapaz de poder honrarte y glorificarte, es un sentimiento muy profundo que yo tengo, Señor, porque aunque lo siento dentro de mi ser, me cuesta trabajo expresarlo, Señor. Lo que siempre me conforta es saber que justamente tú puedes ver más allá de las palabras, Señor, porque delante de ti no puede quedar absolutamente nada oculto, Señor. Y aquí estamos presentándonos una vez más delante de ti como iglesia. Y si alguien sabe lo mucho que te necesitamos, pues ese eres precisamente tú, Señor, porque a veces, y aunque quizás estoy mal en esto, Señor, pero es mi sentir y tú lo conoces, Padre, y no tengo ningún empacho en hacerlo público. Creo que a veces ni nosotros mismos estamos tan conscientes de lo mucho que te necesitamos siempre en nuestras vidas, Señor.
Así que Padre, aquí estamos delante de ti, poniendo en tus manos sobre todas las cosas, Señor, lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Hoy estamos escuchando cantos que hablan de tu fidelidad, que aluden a nuestra fe. Hoy estaremos haciendo una meditación en tu palabra para que tu Santo Espíritu, Señor, tome este tiempo para conducirnos, para abrirnos los ojos, pero no los ojos físicos, Señor, sino los ojos del alma, y que nosotros podamos caminar por fe, Señor. Y por eso es que venimos de esta manera en este tiempo, Señor, delante de ti. Porque yo creo, Señor, que si le preguntara a todos mis hermanos que este mediodía están siguiendo este culto, que si quieren crecer, pues responderían al igual que yo, que queremos crecer. Pero sin embargo, Señor, muchas veces nos llegamos a tropezar con el mismo obstáculo, con la misma piedra, Señor, y me atrevo a decir que pues estamos fallando en ese sentido como hijos tuyos. Así que aquí estamos, Señor, para que nos ayudes en esto. Te suplicamos una y otra vez que nos fortalezcas en fe, Señor, y que tengamos siempre presente, que jamás olvidemos de que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que nos has amado y que nos amarás siempre, y que nunca nos has dejado solos, Señor. Yo sigo insistiendo, y de verdad que espero que ninguno de mis hermanos se canse de oírme decir las mismas cosas, Señor. Pero yo creo que cuando sintamos la tentación de dudar de ti, porque dudamos de ti, porque cuando nos preocupamos es que no estamos confiando en ti. Cuando tenemos temor, cuando nos sentimos turbados, como dice tu palabra, no estamos confiando en ti, Señor. Y esa es la verdad. Y lo dice tu palabra, y esa verdad, porque tu palabra es así, dice Proverbios, ahí en el capítulo 30. Toda palabra de Dios es limpia. Y si tu palabra lo dice, es verdad. Entonces, Señor, a esta carne, que es una carne débil, una carne limitada, una carne incapaz de darle buen rumbo a su vida, que es capaz de resolver cada situación que se le presenta, pues hoy lo que tenemos que suplicarte, Señor, es que nos enseñes realmente a confiar en ti. Suplicarte, Señor, que nos enseñes a siempre depender de ti. Porque qué tristeza es que aún conociéndote y sabiendo que tenemos libre acceso al divino trono de tu gracia, Señor, pues no oremos. Y eso, lo que estamos diciendo sin palabras, pero sí con nuestras acciones, es que somos independientes, que no te necesitamos. Enséñanos a poner nuestra mirada en ti, no en las circunstancias, Señor. Lo he venido repitiendo casi cada culto que hemos transmitido estas últimas semanas. Tú, Señor, eres más grande que cualquier problema, que cualquier necesidad. Enséñanos, Señor, a comprender que para los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y si bien es cierto, Señor, que a veces somos afligidos por algunas dificultades, somos oprimidos y se muestra con toda su crudeza las limitaciones que nosotros tenemos, no es para tenernos enfermos o para tenernos quebrados económicamente o para tenernos entristecidos al borde de la depresión. Es todo lo contrario, es para crecer, para ser mejores hijos tuyos, para servirte de una manera que realmente honre y glorifique tu nombre, Señor. Y creo que hoy finalmente estoy resumiendo la carga que en mi corazón ha habido todo este año, Señor. Desde que toda esta situación pues se hizo como una gran bola de nieve, Padre. Y estamos llegando hasta este momento, suplicándote vehementemente, humildemente, todas estas cosas, Señor. Así que confiados en que tú siempre oyes nuestra voz, nuestras súplicas. Y creo que hoy más que nunca, Señor, lo que estamos poniendo en tus manos no es una petición egoísta, sino al contrario. Yo creo que este tipo de
de tiempos de comunión contigo a través de la oración, son los tiempos que realmente a ti te agradan y son los tiempos que tú estás esperando, Señor. Dejando a un lado los protocolos y las formas, sino acercándonos a ti simple y sencillamente, Señor, con un corazón sincero, un corazón a corazón abierto, suplicándote que lo que tú un día empezaste en nuestras vidas, Padre, tú lo termines, Señor. Así que oro una vez más por la vida de tu iglesia, Señor, y agradezco porque tampoco podemos ser ingratos de olvidar todas aquellas respuestas que tú has dado a nuestras oraciones, Señor. Y dentro de ellas está que finalmente regresaremos a tu casa de oración. Lo haremos con algunas limitaciones, pero hoy tenemos que decirte gracias, Señor, y te pedimos también, pues, que en todas esas cosas de esta nueva realidad que para nosotros como iglesia comenzará a partir de mañana, pues, que tú nos dirijas, porque queremos solamente agradarte y caminar en tu voluntad, Señor. Así que no solamente oro por la vida de la iglesia Berea, sino oro como siempre lo hago, Señor, orando por toda verdadera iglesia tuya, Señor. Si algunos hermanos han abierto las puertas de su iglesia antes de que las autoridades lo señalaran, pues gloria al Señor. Si lo hicieron, gloria a ti, Señor, gracias. Si no tuvieron dificultades con las autoridades, gracias también. Si a nosotros nos has hecho sentir otras cosas, Señor, pues también te damos gracias, Padre. Pero que finalmente todo sirva para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Y lo demás, tú lo conoces, lo ponemos en tus manos. En nuestros tiempos privados de oración, tú sabes que estamos orando por muchas cosas, Padre. Por enfermos, por situaciones que tienen que ver con lo moral, con lo económico y por supuesto con la vida espiritual, Señor. Así que, Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar otro canto, hermanos. Y ahora vamos a escuchar el canto que se llama Hoy yo veo por la fe. Hoy yo veo por la fe.
Para la honra y gloria de nuestro Señor se llama este canto, Hoy yo veo por la fe. Y ojalá que así sea, hermanos, que vayamos avanzando, que abramos nuestro corazón delante del Señor, que haya honestidad delante del Señor y le digamos: Señor, he estado fallando delante de ti, porque mis ojos solamente han visto a través de las circunstancias. Mis ojos solamente han visto lo que estos ojos físicos pueden ver. Y yo me acuerdo aquel pasaje, y usted se va a acordar ahorita junto conmigo, de aquel pasaje en el Antiguo Testamento cuando aquel profeta ora, y no brindaré más detalles para que los que no se acuerden pues busquen de quién se trata. Pero hubo aquel gran profeta que le pidió al Señor que abriera los ojos de su siervo, porque su siervo decía: ay, estamos sitiados, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y hermanos, cuando el Señor contestó la oración, la petición de aquel profeta, y permitió que su siervo, los ojos de su siervo, los ojos espirituales fueran abiertos, él pudo ver, hermanos, que estaban rodeados, estaban protegidos, que el Señor estaba haciendo escudo precisamente de todos ellos, porque estaban siendo resguardados por todo el ejército del Señor. Así que ojalá que lo mismo nos pase a nosotros, hermanos. Antes de entrar al tiempo de estudio bíblico esta mañana, de la meditación, perdón, estoy pensando que estoy en miércoles, pero hoy precisamente no quiero tanto predicar, sino realmente que meditemos en la palabra del Señor y lo hagamos de una manera, quizás sea necesario que lo hagamos de una manera pausada. No sé si al final termine yo predicando, no lo sé, qué es lo que el Señor vaya a hacer, porque finalmente uno a veces tiene disposiciones en el corazón, pero el que siempre mandará en todo es el Señor. Y justamente, hermanos, hace un momento en la oración, antes de entrar a la meditación en esta mañana, yo le daba gracias al Señor porque finalmente tanto tiempo hemos estado pidiéndole al Señor tener la posibilidad de regresar a su casa a oración, y finalmente lo vamos a poder hacer. Para mis hermanos de la iglesia, el día de mañana, si el Señor me da vida y me da salud, el día de mañana yo estaré dando los detalles en los cuales vamos a regresar a partir de esta semana a reunirnos en la casa del Señor. Algunos hermanos me han manifestado abiertamente ya su deseo ya de estar ahí. Pues bueno, finalmente el tiempo ha llegado, y sé que pronto, y así confío en el Señor, que pronto estemos nuevamente reunidos. Así que estemos pendientes ya del detalle específico que el Señor me lo permite. El día de mañana les daré a conocer. Agradezco a mis hermanas que han estado pendientes de las noticias, de los comunicados, de las autoridades. Y todo eso me ha ayudado a mí. He estado compartiendo opiniones con algunos hermanos que piensan que podemos hacer. Y también agradezco por la vida de mis hermanos. Así que sabemos que el semáforo se va a seguir moviendo semana con semana, pero al menos esta semana que viene estaremos en la casa del Señor, a los que el Señor nos permita estar ahí, y desde ahí estaremos transmitiendo el próximo domingo. Veremos qué haremos con las transmisiones de los miércoles, pero de alguna manera el Señor me está poniendo carga para que de alguna manera sigamos compartiendo la palabra del Señor también a través de este medio. Y yo espero que todos nuestros hermanos que no son parte de nuestra iglesia y que el Señor los ha dirigido para acompañarnos en estas transmisiones, pues también ellos tengan la oportunidad, ustedes también, hermanos, tengan la oportunidad de regresar a sus iglesias, a congregarse presencialmente en sus iglesias, y pues no se olviden tampoco, si ha sido de bendición para ustedes las transmisiones de estos cultos, los estudios, las predicaciones, pues en este canal seguirá habiendo disponibles diferentes enseñanzas y predicaciones para que juntos sigamos meditando en la palabra del Señor.
Estas últimas transmisiones las he venido haciendo desde aquí, desde mi hogar, y pues no contamos con mayores equipos especializados para que no se filtren los ruidos ambientales. Oímos los ladridos de los perros, los vendedores cuando pasan aquí por el andador. Entonces vivo en una zona de la ciudad popular y eso es de todos los días, y parece mentira, pero los minutos o las horas previas a las transmisiones, todo está en quietud, un silencio completo, y cuando estamos en las transmisiones, pues a los perritos se les antoja ladrar, a los vendedores pues tienen que trabajar. Pero hermanos, no ha sido limitante, porque en nuestro corazón Dios ha puesto la carga de no dejar de congregarnos a través de este medio. Ha habido días que hemos estado faltos de salud y Dios lo sabe, que tampoco hemos querido tampoco dejar de hacer esto. En su momento estuvimos en la casa de nuestro hermano Josué y su familia, y de verdad que agradecemos mucho al Señor por la vida de nuestros hermanos, porque nos abrieron sus puertas, y muchos meses estuvimos también ahí en su casa. Así que, hermanos, hay muchas cosas que agradecerle al Señor, y uno quisiera siempre entregarle a Dios lo mejor. Aquí hemos estado muy limitados porque no tenemos absolutamente nada. Lo único que estamos haciendo es que estamos haciendo la transmisión con un celular, con el micrófono ambiental del teléfono y nada más. Y obviamente el internet, que gracias al Señor que Él nos permite tener este medio para justamente hacerles llegar esto, hermanos. Así que en mi corazón no hay más que gratitud, y queda de manifiesto una sola cosa, hermanos, que las limitaciones no están en los equipos, las limitaciones no están en el dinero que nosotros podamos tener, sino la limitación siempre va a estar en el corazón. Y ojalá que continuemos todos con la disposición de, sin importar lo que tengamos a la mano, seguir glorificando a nuestro Dios. En mi caso, seguir exponiendo su palabra, y en el caso de usted, hermanos, pues seguir todos finalmente alimentándonos de la palabra de nuestro Señor, y orando juntos y glorificándole juntos. Así que bueno, gracias, de verdad. Pareciera que me estoy despidiendo, pero no me estoy despidiendo. Vamos a continuar de una u otra manera, primeramente en el nombre del Señor y para su gloria, con estas transmisiones, y que el Señor nos ayude para que, aún estando dentro de nuestra actividad normal en la iglesia, pues podamos hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para seguir glorificando el nombre de nuestro Señor. Vamos a escuchar un canto más. Nos faltaba de escuchar un canto que se llama Él llevó las cargas. Él llevó las cargas. No hay dolor ni angustia que Dios no nos ha
Para la gloria de Dios, hermanos, y vamos a dar inicio a nuestro tiempo de la meditación esta tarde, este mediodía. Yo les decía que hoy, más que hacer propiamente una predicación como tal, como estamos habituados, hermanos, más bien lo que hoy yo siento es que podamos hacer una meditación que nos lleve a hacer una reflexión profunda, que nos lleve a una toma de decisión, que precisamente, hermanos, digamos ya basta, que estemos listos con la obra del Santo Espíritu del Señor que mora dentro de nosotros, a poner un alto, hermanos, a cómo hemos llevado nuestra vida a lo largo de todo este tiempo que el Señor nos ha dado el privilegio de conocerlo, porque pues cuántas y cuántas veces, hermanos, no hemos jugado el papel de creyentes incrédulos, porque en realidad nos dejamos arrastrar por las circunstancias, las circunstancias accionan nuestras emociones, y cuando nosotros estamos siendo dominados y arrastrados por nuestras emociones, pues entonces perdemos la objetividad, nosotros perdemos el rumbo, perdemos nuestra mirada del Señor. Y esa es la carga que hoy me trae nuevamente a compartirles este tema que he puesto caminando por fe. Porque así como nosotros tenemos la gran oportunidad de caminar en gracia, la infinita gracia de Dios, hermanos, pues también podemos nosotros caminar, pero que ese caminar sea en fe. Y no seguir caminando como quizás muchos de nosotros hemos venido caminando, hermanos, caminando, siendo reactivos en todo momento, en vez de procurar ser proactivos, en vez de haber aprovechado cada situación difícil en nuestra vida para entender que detrás de todo asunto está Dios, que Dios ha estado permanentemente ahí, presente en nuestra vida, pendiente de toda necesidad, pendiente de toda aflicción, pendiente de la enfermedad, pendiente de la limitación económica, pendiente a veces de nuestro desánimo, porque pues todos finalmente en algún punto, en alguna etapa de nuestra vida, pues finalmente vamos a estar ahí, hermanos. Y hoy vamos a tomar como punto de análisis un extenso pasaje de la segunda carta a los Corintios. Y este pasaje se extiende desde el capítulo 4, verso 7, hasta el capítulo 5, versículo 10. Obviamente no vamos a estudiar cada versículo y cada frase de esto, pero recuerden la lectura que hice al principio, o que hicimos al principio en Proverbios capítulo 30, donde leímos ahí en el versículo 5, donde nos dice que toda palabra de Jehová es limpia, que Él es escudo a los que esperan en Él. Y creo que, hermanos, una de las urgentes necesidades que nosotros tenemos dentro del ámbito espiritual es que necesitamos aprender a esperar en Dios. Obviamente la naturaleza humana nos lleva a que todo lo queremos rápido. En primer lugar, a no vivir de alguna manera, estar puestos en tribulación, en aflicción, cualquiera que ésta sea. Pero bueno, si ya caímos, nosotros quisiéramos que al instante todo se resolviera, pero lo que tenemos que tener consciente es de que el Dios que nos ha rescatado, el Dios que está trabajando en nosotros, es un Dios que es eterno, y que Él siempre, hermano, se va a tomar el tiempo para que lo que Él tiene dispuesto para nuestras vidas pues se vea cumplido. Pero recordemos, Él es nuestro escudo. Tengamos siempre presente que Él siempre está ahí, siempre. Si a veces nos sentimos distanciados, no es un tema que tenga que ver con Él, es un tema que tiene que ver con nosotros. Y como decía también casi al principio de este culto, nosotros tenemos la gran oportunidad, hermanos, como creyentes, tenemos la gran oportunidad de aprender todas estas cosas, de aprender que Dios es fiel, de comprobar que Dios siempre está con nosotros, de aprender a esperar en Él, de aprender de aprender a depender de Él.
¿Y cuáles serán? ¿Cuál creen ustedes, hermano, que sean las dos fuentes principales que Dios pone a nuestro alcance para que podamos aprender estas cosas que he mencionado y muchas más que probablemente se están escapando de mi memoria en este momento? Pero las dos fuentes principales que Dios nos da, hermanos, para todas estas cosas, una es este libro, su palabra. Este libro es una herencia, hermanos, para que nosotros aprendamos cómo Dios obra, cómo a veces tendremos que ser sometidas a diversas pruebas. Y créanme que en este momento yo podría ir a la carta de Pedro, podría ir a Hebreos capítulo 11, podría ir a muchos pasajes que hablan de la fe, pero los conocemos, hermanos. Y nosotros, si nos damos el tiempo para venir y meditar en la palabra del Señor, eso siempre estará fresco, de manera permanente, presente en nuestras vidas, la palabra del Señor. Y la segunda fuente, donde siempre la tenemos ahí presente, hermanos, es lo que cada uno de nosotros ha vivido. Hay hermanos que Dios ha permitido que pasen por situaciones realmente bien complejas, pero ellos han tenido sus propias experiencias, nosotros hemos tenido las nuestras, pero hermanos, hay algo que a pesar de que las circunstancias difíciles que cada uno de nosotros ha vivido, hay algo que se repite en todos, que Dios ha estado con nosotros, porque Dios es así, porque Dios es fiel, porque Dios nos ama, porque Dios nunca nos deja solos. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad, tomar un tiempo fuera y echar un vistazo atrás, vamos a ver a Dios, de cómo Dios nos ha ido librando una a una de cada una de las circunstancias. Ahora, el asunto es, hermanos, ¿por qué nos afligimos? Y debemos nosotros, insisto, de ser honestos. ¿Por qué no podemos decir, hermanos, que confiamos en Dios y nosotros no sentimos paz? No podemos decir que confiamos en Dios y nos preocupamos. No podemos decir que confiamos en Dios y no venimos a Él en oración. No hace clic, hermanos. Y para eso se requiere ser honesto. Pero ser honesto con uno mismo. A veces uno por prudencia, aún en mi calidad de pastor, a veces uno no le dice ciertas cosas a algunos hermanos. A veces uno dice, pues ¿cómo puede ser posible que después de tantos años no hayamos aprendido que la fe, como la misma Escritura lo define? ¿Qué es la fe, hermanos? ¿No dice acaso Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de qué? ¿De lo que ya tenemos? No, dice que es la certeza de lo que se espera. Pero además ese versículo tan amplio, tan profundo, con alcances increíbles, nos dice que es la convicción de qué, hermanos? De lo que no se ve, de lo que estos ojos no pueden apreciar. ¿Cuántas veces no he enseñado, no he predicado acerca de Hebreos 11? Y hace unos meses, antes de todo este parón, prediqué el fundamento de la fe en acción, la fe esto. Pero a veces no hace sentido, hermanos. Entonces, aquí anoté para compartir con ustedes por qué nos afligimos, por qué nos preocupamos, por qué entramos en un estado de ansiedad, por qué no somos capaces de depender de Dios y evitar nuestros temores, nuestras turbaciones. Pues hermanos, una de las causas puede ser que no cultivamos correctamente nuestra relación con Dios. Y ustedes son mis mejores testigos, y ustedes lo pueden ver a lo largo de todas estas transmisiones, que yo insisto, hermanos, cultivemos nuestra relación con Él. Hermanos, no dejemos de leer nuestra Biblia, hermanos, no dejemos de orar, hermanos, no dejemos nuestro lugar en la iglesia, hermanos, hermanos, tiene que ver con lo que es la columna vertebral en nuestra vida, lo espiritual. Y mientras nuestra relación con Dios no sea una relación sana, no sea una relación estrecha con Él, hermanos, difícilmente las demás áreas de nuestra vida van a estar bien. Y si estuviera hablando de cualquier otro tema, yo diría, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a hacer conciencia de eso? ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que nosotros, separados del Señor, como dice su palabra en el Evangelio de Juan, nada podemos hacer? ¿Cuándo nos vamos a rendir
de seguir luchando con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos, con nuestras propias influencias. ¿Hasta cuándo, hermanos? Yo sigo pensando que el cielo va a ser un lugar de sorpresas. No solamente habrá personas que nunca pensamos que llegarían a estar ahí, así como que quizás no veamos a gente que pensábamos ver ahí. Pero también, hermanos, nos vamos a llevar sorpresas cuando el Señor nos diga: mira, hijo, todo lo que yo tenía preparado para ti, pero no fuiste capaz de creer en mí, de confiar en mí, más allá de la fe que te salvó. Así que, hermanos, es tiempo nosotros de hacer conciencia, de ser honestos, de darnos cuenta de que necesitamos de Dios más de lo que nosotros nos imaginamos, a cultivar nuestra relación con Él. Y si nosotros no cultivamos nuestra relación con Él, viene otra situación. Nunca vamos nosotros a aprender a esperar en Él. Nunca, hermanos, de verdad, nunca. Acabo de decir hace unos minutos, Dios es eterno, Dios se toma su tiempo, Dios tiene un propósito. Y Dios tiene cuidado de nosotros, pero Dios tiene un plan más grande que nosotros mismos. Nosotros no somos el universo de Dios. Nosotros somos parte, hermanos, de todo un plan excelso que el Señor tiene, y nosotros somos una pequeña pieza de ese plan. Nosotros somos los que tenemos que aprender a esperar en Él. Y obviamente es algo particular de lo que es la naturaleza caída de este ser humano. Nos cuesta trabajo ser pacientes, nos cuesta trabajo confiar, nos cuesta trabajo esperar. Así que, hermanos, no olviden. Y la otra cosa es que somos olvidadizos. Somos olvidadizos si yo preguntara, y muchas veces he dicho esto, y a veces lo hago en la iglesia simplemente como un ejercicio. Digo: hermanos, ¿se acuerdan de lo que estuvimos viendo la semana pasada? Y pregunto algo, y a veces es difícil que alguien responda. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Y así como a veces nos olvidamos de lo que se estudió el miércoles, de lo que se estudió el domingo pasado, de lo que se estudió hace un mes, de lo que se estudió hace un año. ¿Por qué? Porque oímos la palabra del Señor, oímos los estudios, oímos las predicaciones, quien quiera que las imparta, y nos olvidamos. Así como olvidamos, porque no se trata, hermanos, de decir: ay, qué bonito estudio, qué bonita predicación, esta me gustó, esta no me gustó. No, se trata del efecto que nosotros permitamos que la palabra del Señor haga en nuestra vida. Entonces a veces nos convertimos en personas olvidadizas, pero no solamente en lo que se expone a través de su palabra, sino que también, hermanos, hasta cierto punto, y no quiero, créanme, no quiero ser ofensivo con nadie, ni estoy aludiendo a nadie de manera específica, porque todos en algún momento caemos en esa dificultad, en ese error de ser desagradecidos, porque olvidamos quién es Dios. Imagínense que alguien nos pregunte: ¿y cómo es Dios? A ver, quisiera yo creer en Él, explícame cómo es Dios. O si alguien nos preguntara: ¿qué ha hecho Dios por ti? Y a veces la ingratitud nos lleva al olvido, de ser de memoria corta y olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. ¿Y acaso no podremos todos coincidir en que Dios ha hecho cosas preciosas en la vida de todos nosotros? Ahora fíjense, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido, hermanos? Porque todo tiene una raíz, todo tiene un principio. ¿Qué es, hermano, lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque a veces podemos llegar nosotros a pensar: ay, ¿qué es lo que el Señor querrá hacer a través de mí? Pues primero analicemos y reflexionemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué éramos nosotros antes de conocerlo, hermanos? ¿Y qué somos ahora nosotros? Desde el mismo momento que el Señor, por su gracia, nos salvó y por su gran misericordia nos perdonó. ¿Acaso no nos enseña Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación,
y que habiendo creído en Él, fuimos sellados. Fíjense lo que hizo el Señor. Fuimos sellados. ¿Y con qué fuimos sellados, amados hermanos? Fuimos sellados con su Espíritu Santo. O sea, que lo que el Señor nos está enseñando a través de ese pasaje y a través de otros pasajes que reafirmen esa verdad de Efesios 1, 13 y 14, es que en este cuerpo tan limitado, tan incapaz, tan insuficiente, mora Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Ahora, acompáñenme, hermanos, para que veamos lo que dice 2 Corintios. Yo les dije que es un amplio pasaje donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado esta preciosa herencia. Son lecciones que nos permiten a nosotros estar en el justo lugar que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios, pero también colocan a Dios en el justo lugar que a Él le pertenece. En primer lugar, nosotros éramos pecadores. Estamos alejados de las promesas, alejados de todo, hermanos, alejados de la salvación. Vivíamos bajo la ira de Dios y Él por su gracia nos rescató. Y hoy somos hijos de Dios y estamos esperando que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero todo esto, ¿dónde ha sido colocado, hermanos? En un cuerpo que nunca se enferma, en un cuerpo que no muere, un cuerpo que nunca tiene necesidades, ya no necesita comer, ya no necesita trabajar, ya no. ¿Qué dice la Escritura en 2 Corintios 4, 7? Pero tenemos este tesoro. ¿Tenemos este tesoro? ¿En qué creen? En vasos de barro. Yo aquí tengo esta taza, no es de barro, es de cerámica. Pero ¿qué pasa si la suelto? Se va a romper. Y el barro es mucho más frágil que esta taza de cerámica. Pues justamente nosotros como hijos de Dios, nuestra constitución, porque Dios así le ha placido, así nos diseñó, hermanos. Ahora, otro precioso pasaje pero que está en la primera carta a los Corintios, nos dice el Señor que a lo necio del mundo escogió Dios. A lo menospreciado del mundo escogió Dios. Esos somos nosotros, hermanos. Pero el Señor nos amó. El Señor nos hizo ver, nos permitió que la luz del Evangelio del Señor Jesucristo resplandeciera en nuestros corazones. Y Pablo, cuando está hablando de ese gran ministerio de predicar el Evangelio de Cristo, Pablo está diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Porque todo, insisto, Dios lo hace con un propósito. Y el propósito, dice, es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero si nosotros nos vamos a dejar, ay, cómo quiero expresarlo, si nosotros vamos a permitir que sigamos siendo arrastrados por las circunstancias, por nuestras emociones negativas, si vamos a permitir que perdamos el enfoque del Señor, hermanos, nunca el Señor va a poder ser exaltado, su poder, lo que Él ha hecho en nosotros y lo que nos espera. Porque nuestra mirada tiene que ser allá. Porque así como nosotros caminamos físicamente, así quiere Dios que caminemos espiritualmente. Fíjense lo que les acabo de decir, parece algo simple, parece algo tonto, pero hay una profundidad en eso. ¿Cómo camina usted? Usted cuando camina va con la cabeza agachada, ¿dónde pone sus pies? Yo no camino así, porque si yo caminara así, me iba a golpear. Yo cuando camino y usted cuando camina, vamos viendo al frente. Y de eso se trata la fe justamente. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de qué dice su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, o sea, de lo que está allá adelante. Y la fe también tiene que ver con lo que viene en el futuro, porque es la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que si me ponen muy distante y ya con no una vista al 100, pues no puedo ver. Si me ponen allá, aquí a 6 metros, algo a que yo pueda leer, pues no voy a decir, ay, no veo.
Y lo mismo pasa aquí. Y vean lo que dice este versículo, hermanos, versículo 8 dice, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Podemos nosotros estar pasando una terrible aflicción, una terrible tribulación, pero no angustiados. ¿Y de qué manera uno no se puede angustiar? Pues cuando estás confiando en el Señor, cuando estás esperando en Él, cuando vives bajo la convicción de que así como Dios te ha rescatado una a una de cada circunstancia en el pasado, lo volverá a hacer porque Él es fiel. Por eso Pablo dice, aquí estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, porque ¿quién lo puede negar? A veces Dios permite que caigamos en apuros, pero Pablo dice, no estamos desesperados. A veces estamos colocados en apuros, pero no debemos de permitir, hermanos, caer en la desesperación. La desesperación no solamente no nos ayuda en lo físico, no nos ayuda a tener la capacidad mental de ver las cosas de manera objetiva y tomar decisiones objetivas, sino hay una afectación directa, primordialmente en lo espiritual. Además dice en el versículo 9, perseguidos, mas no que, hermanos, ojalá que estén siguiendo lo que dice el texto bíblico. Dice perseguidos, mas no desamparados. En el libro de los Salmos dice que Dios es nuestro amparo. Creo que hoy es día de recordar pasajes que apoyen nuestra fe, pasajes que hoy, cuando termine la meditación o en la medida que yo estoy exponiendo esta meditación sencilla, hermanos, nosotros, el Espíritu Santo del Señor que hoy habita en nosotros, empiece a crear una conciencia. Y que el Santo Espíritu del Señor, a pesar de que poco tenemos contacto con su palabra, su Santo Espíritu nos haga recordar pasajes como el que acabo de citar del libro de los Salmos, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Y qué más dice ese pasaje, hermanos? Nuestro pronto auxilio, ¿cuándo? En las tribulaciones. Y Pablo está diciendo aquí, estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, porque a veces, hermanos, las situaciones difíciles nos noquean y caemos. Pero ¿sabe usted una cosa, hermanos? Que podemos estar en el suelo, pero no vamos a ser destruidos. El justo puede caer muchas veces, pero de todas, Dios, absolutamente de todas, hermanos, Él nos va a levantar. De todas, hermanos. Así que Dios ha colocado esa excelencia, ese maravilla, a través de su poder, algo excelente que es su presencia en nosotros, a través de su Santo Espíritu, en estas vasijas de barro, que pasamos por diferentes experiencias a lo largo de la vida, como la tribulación, a veces apurados, a veces perseguidos, pero hermanos, siempre contando con la presencia del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, ¿por qué no desmayó? ¿Por qué no desmayó? ¿Por qué en capítulos más adelante que Pablo habla de ese aguijón en la carne? ¿Por qué no desfalleció Pablo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él sabía que su historia y que la obra de Dios en él y a través de él no había terminado. No había terminado. Y Pablo, hermanos, vean bajo esa convicción, vean lo que dice aquí en el capítulo 4, versículo 16. Porque a veces pareciera que nuestra fe tiene que ser ciega para que entonces nosotros podamos aceptar todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Pero la fe no es ciega. La fe nos permite ver más allá de lo que estos ojos espirituales nos permiten ver. Ahora Pablo está diciendo aquí, esa es la gran conclusión del apóstol Pablo. Capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, en el interior, no obstante, se renueva día a día. Oiga, hermanos,
¿Qué cosas? Porque él sabía, hermanos. Él vivía bajo la convicción, y el apóstol Pablo, caminando por fe, él sabía que su historia, lo que Dios quería hacer en su vida y a través de su vida, no había terminado. Aún después de muertos, lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros no va a terminar. Porque iremos, si el Señor no viene antes, iremos a ese lugar de espera mientras Cristo viene por su iglesia. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, ya sea que estemos vivos o durmiendo, ¿qué va a suceder con los creyentes? No iremos con Él, hermanos. No nos llevará el Señor Jesucristo a ese lugar que hoy ya tiene preparado para nosotros. Y luego, hermanos, en su segunda venida, vendremos con Él para estar con Él en ese tiempo que Él va a reinar. Porque los planes de Dios no son solamente para nuestras vidas en nuestro paso por esta tierra. Coincido con que este tiempo, con este paso en esta vida, es como un tiempo de entrenamiento para nosotros. Hay empresas que antes de darte tu base, primero te someten a 2, 3 meses de entrenamiento. Te pagan, pero también están midiendo tus capacidades, a ver hasta dónde eres capaz de cubrir con las expectativas y las necesidades por las cuales la empresa te ha contratado. Y nuestro paso por esta tierra, hermanos, es así, como un entrenamiento, porque nos espera toda una eternidad para seguir alabando, para seguir glorificando al Señor, para obedecerle y para servirle. Entonces, muchas cosas, hermanos, muchas cosas que considerar. Y es cierto, si nosotros contemplamos el exterior, es obvio que con el paso de los días, porque día a día, si lo queremos ver humanamente, cada día morimos. Porque el proceso de oxidación nunca se detiene. Desde el momento que nacemos, empieza un proceso de oxidación. Es cierto, hay tiempo de crecimiento, de desarrollo, de muchas cosas, pero hay un proceso constante de oxidación. Y Pablo está consciente. Y a lo mejor experimentar alguna enfermedad, a pesar de que Dios nos sane, alguna secuela quedará. Pero eso es externamente, eso es físicamente. Pero lo importante siempre va a ser, hermanos, lo que ocurre en el interior. Porque lo que ha sido redimido a través del sacrificio de nuestro Salvador es aquí, hermanos, en el alma, en el corazón, y es a donde nosotros siempre nos debemos estar confiados. Ahora el apóstol Pablo, vean estas palabras que él imprime aquí en el capítulo 5, versículo 1, son palabras de ánimo, palabras que nacen de un corazón convencido, de un corazón que conoce los planes que Dios tiene para la vida de sus hijos. Y este versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué es esto? Estas palabras nacen de una convicción. Y la convicción en la vida de un creyente, hermanos, me atrevo a decir que lo es todo. Si no permitimos que convicciones se generen en nuestros corazones, seremos siempre, y permítanme el ejemplo, seremos como esos papalotes. Si alguna vez hemos tenido oportunidad de volar un papalote, o hemos visto que alguien vuele uno de esos papalotes, hermanos, vemos que el viento va a permitir que el papalote alcance alguna altura, pero allá vemos que el papalote hace así. ¿Por qué se mueve?
Si lo volamos hoy, se va a mover con cierta intensidad. Si lo muevo más al rato, a lo mejor se mueve con mayor o menor intensidad. ¿De qué va a depender? Del viento. Así es un creyente sin convicciones. Porque a lo mejor el creyente vive bajo la convicción de que es un hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero si no hay nada más que esas convicciones, hermanos, difícilmente podemos sacarle provecho a cada experiencia, a cada enseñanza que Dios quiere que aprendamos a través de cada vivencia, sea agradable o desagradable. No las vamos a calificar de buenas o malas esta mañana, porque hay situaciones que para nosotros son agradables. Y, ay, Señor, gracias. Pero hay otras que son dolorosas, son tristes. Pero todas el Señor quiere, hermanos, que nosotros las aprovechemos. Ahora, Pablo está diciendo aquí, sabemos que si nuestra morada terrestre, se está refiriendo al cuerpo, porque además dice, este tabernáculo se deshiciere. Ahora, no es casualidad que Pablo le esté llamando al cuerpo tabernáculo. ¿Y de dónde agarra esa figura Pablo? Pues del Antiguo Testamento, cuando hubo tabernáculo. ¿Cómo era el tabernáculo? El tabernáculo fue con un propósito temporal. Temporal. Porque pasado el tiempo, entonces Dios le permite a David construir un templo. Bueno, ya sabemos la historia. David reúne los materiales, etc. Pero finalmente hay un templo. El tabernáculo era temporal porque mientras el pueblo anduvo vagando en el desierto, lo instalaban, lo desmontaban y así andaban con el tabernáculo. Pero llega el momento en que establecieron algo permanente y eso se llama templo. Y justamente Pablo está hablando de aquí, está hablando así de nuestro cuerpo. Esto es temporal, pero hay una eternidad que nos espera. Siempre y en todo momento, hermanos, al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador, porque aunque esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, dice este versículo 1, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es una casa que es eterna y es una casa, hermanos, que está en los cielos. Y esto animaba al apóstol Pablo. Y esto le permitió vivir en tribulación, vivir en angustia, vivir perseguido, vivir derribado en algunas ocasiones. Pero nunca permitió el apóstol Pablo ser angustiado, estar desesperado, estar o sentirse más bien desamparado y tampoco sentirse destruido. Acuérdense, hermanos, lo que leímos en Proverbios 30, verso 5, lo vuelvo a traer a la memoria, que toda palabra de Dios es limpia, que Él es escudo ¿a quiénes? A los que esperan en Él. Él es escudo, hermanos. Él está ocupado permanentemente en nuestras vidas. Y yo les digo algo, yo creo que esto que estamos haciendo, de la manera como hoy lo estamos haciendo, es parte del plan que Dios tiene para la vida de todos nosotros, los que estamos en contacto con esta exposición. Porque Él conoce nuestras necesidades. Él conoce también nuestra fragilidad. Ahora, se viene a mi mente el pasaje de Hebreos capítulo 11, verso 6. En Hebreos 11, 6, hermanos, después de exponernos qué es la fe y de darnos un ejemplo de cómo algunos alcanzaron el propósito que Dios había establecido por ellos a través de la fe, dice en Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible. Y eso realmente, hermanos, debe hacernos sonar las alarmas. Porque si en nuestra vida está el propósito de agradar a Dios, debemos recordar esta enseñanza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros seguimos insistiendo
en ser arrastrados por las circunstancias, por las emociones, por lo que se puede ver, por lo que es temporal, difícilmente vamos a poder agradar a Dios. Porque dice este pasaje, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y le digo una cosa, hermano, Dios existe y usted lo sabe. El Dios en el cual creemos es real, no es una fábula, no es un cuento, no es una novela. Dios realmente existe. Pero dice además este pasaje, y que es galardonador de los que le buscan. Y yo dije, Señor, ¿cuál es tu galardón para nosotros? Si realmente tomamos la decisión de buscarte y de venir a ti a corazón abierto, sinceros. ¿Y saben cuál va a ser, hermanos? El de que Él nos va a hacer sentir que Él es nuestro escudo. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar con nosotros mañana? ¿Saben qué va a pasar? Lo que Él permita que pase. ¿Qué va a pasar dentro de un mes? Lo que Él quiera que nos pase. Si llegamos a dentro de un año, ¿cómo vamos a estar? Pues vamos a estar exactamente como sea su voluntad para nuestras vidas. No va a pasar ni más ni menos. Ni más ni menos. Así que, hermanos, deberíamos nosotros vivir confiados siempre en nuestro Señor. Dice el capítulo 4, verso 13 de la segunda carta a los Corintios: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué pasaje, qué versículo? Dice, creí, por lo cual hablé. Y hasta me espanta un poco este verso, porque cuántas cosas se expresan en nuestra boca. ¿Y qué es lo que nuestra boca expresa? ¿Qué es lo que nos enseña otro pasaje? ¿No nos enseña la palabra del Señor que de la abundancia de qué? De la abundancia del corazón habla la boca? ¿Y dónde se arraigan nuestras convicciones? En el corazón. Y si nosotros, a pesar de la tribulación, del apuro, de la persecución, de estar derribados, en nuestro corazón hay la convicción de que Dios está con nosotros, ¿qué saldrá de nuestra boca? Palabras de confianza, palabras de esperanza, palabras que glorifiquen a Dios durante la circunstancia difícil y después de ella. Hermanos, a veces pedimos oración estando angustiados, y se vale. Por eso somos iglesia, por eso somos un cuerpo, para orar unos por otros. Hace unos días nuestra hermana Marta nos pedía oración y estuvimos orando en un culto aquí, independientemente de nuestros tiempos de oración, por Mariana. Pero me dio tanto gusto, hermana Marta, que usted me mandara un mensajito diciéndome, me reenvió el mensaje de la mamá de Mariana, porque no tuvo necesidad esta joven que había sufrido un fuerte accidente automovilístico de ser operada, y ya estaba en su casa. ¿Saben qué? Obviamente me dio gusto que no haya tenido que ser sometida a una cirugía. Pero lo que más gusto me dio es que alguien me avisó que, gracias a Dios, ella ya estaba en su casa. Pero no simplemente, y a veces ni avisamos. Recibimos la respuesta y ni avisamos. Los demás seguimos orando. Y le seguimos viendo las mismas cosas. El Señor va a decir, oye, hello, nadie te ha avisado que ya, eso ya quedó. Yo pregunto, ¿es ingratitud? ¿Es indolencia? Ya se resolvió nuestro asunto, no importa. Ya lo que el Señor hizo no cuenta. No sé. Y no juzgo a los demás. Estoy en el mismo paquete como ustedes. A la par, hermanos, exactamente a la par. Pero entonces debemos procurarlo, de que realmente haya convicciones
bíblicas, convicciones conforme a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, convicciones además a través de lo cual hemos visto que ha hecho alrededor nuestro, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Es uno de los tantos propósitos por los cuales somos una iglesia, hermanos. Es uno de los tantos propósitos por los cuales el Señor nos insiste a que no dejemos nuestro lugar en la iglesia, para que nos animemos unos a otros. Y no se trata de que alguien llegue y nos diga, hermano, échale ganas, hermano, estoy orando por ti. No, sino de oír las gratitudes. No desaprovechemos nunca, hermanos, a glorificar al Señor. Estemos en la dificultad, pero además cuando el Señor, por su gran amor, nos permita salir de las pruebas. Vean lo que dice el verso 18 del capítulo 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si nosotros, hermanos, seguimos viendo lo que es temporal, siempre insistimos en ver lo que es temporal, siempre procurando ver lo que es posible ver, terminará más temprano que tarde agotándonos. Terminará más tarde que temprano desanimándonos. Terminará más temprano que tarde haciéndonos perder el rumbo, el propósito que Dios ha fijado para nuestras vidas. Por eso yo llego a este punto, hermanos, donde tengo que preguntarle y dejo la pregunta en el ambiente. A partir de hoy, usted tomará una decisión de cómo va a vivir el día a día. Porque ya llevamos caminado este día domingo. Creo que son más de la 1, ya hasta perdí la noción del tiempo, pero a lo mejor sea una buena oportunidad para lo que resta del día, si el Señor nos sigue alargando la vida, de ponernos a cuenta delante del Señor y decirle, Señor, pues hoy tú me has hablado y creo que sí, me estoy equivocando en la manera como estoy caminando. Y el día de mañana, si el Señor en su gracia nos extiende la vida, cuando abramos nuestros ojos, decirle al Señor, gracias. Y hoy pongo este día en tus manos, Señor, porque quiero caminar por la fe. Por eso viene la pregunta, a partir de hoy, ¿usted cómo le gustaría vivir? Y solamente, hermanos, hay dos opciones. Usted y yo podemos vivir por la vista, o usted y yo podemos vivir por la fe. Dice 2 Corintios 5:7. Por eso les dije que el pasaje es muy extenso. Pablo dice aquí, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo es que tenemos oportunidad de vivir esta nueva vida, hermanos? Pues por fe. Así que si hemos obtenido esta nueva vida por fe, Dios lo que está esperando es a que caminemos, cada uno de sus hijos, que caminemos por fe. Ahora quiero concluir, apuntes traigo muchos, y no es porque tenga prisa, pero creo que al menos por hoy ha sido más que suficiente lo que les he compartido, hermanos, pero quiero terminar con esto. Los creyentes muy a menudo hablamos de luchas, hablamos de pruebas, hablamos de tentaciones, hablamos de guerra espiritual. Hablamos en esos términos. Pero quizás lo que poco pensamos, hermanos, es que la gran lucha que tenemos todos los días es cómo vamos a caminar. Es la gran lucha. Nunca va a faltar la gran lucha para nosotros. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Vamos a insistir, a seguir caminando en incredulidad? ¿O vamos a caminar en fe? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Viendo a Dios? ¿Enfocados en Dios? Como le pasó a Moisés, ahí en Hebreos capítulo 11, dice que por la fe Moisés se mantuvo firme. ¿Como viendo a quién, por cierto? A lo que sus ojos podían ver. A Faraón, al mar, a los ejércitos de Faraón, a ese pueblo rebelde, contumaz. No, se mantuvo firme.
como viendo a lo invisible. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que estos ojos no pueden ver. Así que, amados hermanos, luchemos cada día. Pongámonos toda la armadura de Dios y demos batalla a la incredulidad. Demos batalla a la preocupación. Demos batalla al miedo, a la turbación, a todo lo que nos estorbe. Pero no permitamos, hermanos, de que nuestra mirada se quite de Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 5, desde el versículo 8, capítulo 5, verso 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios. Vean esa primera frase con la cual el apóstol Pablo empieza. Él dice, pero confiamos. Ojalá, hermanos, que conforme va pasando la vida, las experiencias, el día a día en nuestra vida, confiemos cada día más. Y que luchemos, no con nuestras fuerzas, porque esto no se logra parándose frente al espejo y decir, como si fuera algo motivacional, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que por cierto, es un pasaje que muchos hermanos sacan de su contexto. No se trata de eso, sino realmente, hermanos, descansar en el Señor. Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos determinarnos a luchar cada día. La batalla más grande que todos los días tenemos. Si al diablo algo le complace, es ver a los hijos del Señor preocupados, afanados, ansiosos, temerosos. Y como he dicho otros domingos, y yo creo que ya no hay necesidad de que lo diga, pero pareciera ser que cuando los pastores o maestros enseñan o predican en las iglesias, a veces pienso que los hermanos que oyen esto pensarán que la vida de quien está enseñando o predicando pues está resuelta. Y no es así, porque el plan de Dios es igual para todos. Lo que cambia es qué tan dispuestos hemos estado a aprender las lecciones que Dios nos da. Y si no hemos aprendido lo suficiente, hermanos, es qué tan dispuestos estaremos hoy a partir, qué tan dispuestos estaremos a partir de hoy a aprender. Y ojalá, hermanos, que podamos nosotros aprender a caminar sin ver con estos ojos físicos, sino que aprendamos a caminar con los ojos espirituales. No poniendo nuestra mirada aquí, sino poniéndola allá adelante. Pero estamos aquí, hermanos, para marcar una diferencia. No podemos nosotros comportarnos como alguien que no conoce al Señor. Quien no conoce al Señor no tiene esperanza. Quien no conoce al Señor no tiene algo verdadero en lo cual descansar. Nosotros sí. Pensaba yo esta mañana leer este pasaje de Mateo 6, desde el versículo 25 en adelante, donde nos habla, y aquí estoy hablando y estoy pensando con mis luchas, lo leo, no lo leo, lo leo. Pero vean, hermanos, lo que dice este pasaje, quizás lea un poco, pero vean lo que dice Mateo 6, 25. El Señor nos dice, no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos oído estas enseñanzas? Cuando su pastor se para en el púlpito y dice, hermanos, habla Mateo 6, 25, digo, ay, ya me lo sé. Va a hablar otra vez del afán, va a hablar de esto, de la comida, pero la pregunta es, ¿realmente lo hemos aprendido? Dice Mateo 6, 25, no os afanéis pues por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Primer pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Y vienen los ejemplos. Y lo primero que nos dice es que miremos las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. ¿Y qué sucede? ¿Quién las sostiene? ¿Quién las sustenta? Nuestro Padre Celestial. Y la siguiente pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Vuelve a decir, verso 28, brincándome un poquito, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y vino otra palabra que es clave. La primera fue mirar, pero la segunda en este pasaje es considerar, o sea, reflexiona, analiza, piensa. Dice, y por el vestido, otra pregunta, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero vean qué afirmación más tremenda. Dice, pero os digo que ni aún Salomón. ¿Se imaginan cómo ese gran rey de Israel, Salomón, cómo habrán dado vestido todos los días? ¿Qué ropajes usaría, hermanos? Era el rey. Pues la palabra del Señor dice que ni aún Salomón, en su mayor poderío, en su mayor esplendor, dice que se vistió con toda su gloria. No se vistió como uno de ellos. Ahora, ¿por qué decía yo que tenemos que marcar una diferencia? Porque el que está con nosotros es el que nos da la posibilidad, la capacidad de marcar la diferencia. No es porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque Dios está con nosotros. Es lo que nos permite, hermanos, marcar la diferencia. ¿Qué dice el verso 32? Porque los gentiles, nosotros no somos gentiles. Nosotros hoy, a través de la fe en Jesucristo nuestro Salvador, hemos dejado de ser gentiles delante del Señor. Hoy somos nosotros, somos iglesia, hermanos. Y dice, porque los gentiles, o sea, los que no creen en Dios, los que no lo han conocido, buscan todas estas cosas. O sea, la comida, la bebida, el vestido. Y se truenan los dedos, y hay esto, y hay lo otro, y si pasa esto, y... No, hermanos, somos iglesia. Y si somos iglesia es porque somos hijos de Dios, porque Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿A poco el Señor no se entera si estamos enfermos? ¿O el Señor no sabe cuando hay temores que nos asaltan, cosas que nos preocupan? ¿Acaso el Señor no sabe? Pero ¿cuál es la receta que ignoramos? Verso 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y viene una promesa. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué me dicen del verso 34, hermanos? Son de estos pasajes en los cuales digo yo que no requieren explicación, no requiere que nadie los enseñe y los predique porque son clarititos. Dice así que, o sea, por lo anteriormente expuesto, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo dinero, necesito esto. No os afanéis. Vive el día de hoy. Dale gracias a Dios hoy. Él no te va a dejar sin alimento. Él no te va a dejar desprovisto. No te va a dejar desprotegido. Dice la Escritura, no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana va a traer su propio afán. Sí. ¿Se acuerdan que les dije que la gran más... Y ojalá que no seamos olvidadizos. Hoy en especial que no seamos olvidadizos. Porque cada día tiene su propia lucha. A eso se refiere este pasaje. Baste a cada día su propio afán. Porque mañana
Dios permita que su Santo Espíritu, que cuando usted abra sus ojos, que el Espíritu Santo le recuerde lo que hoy estamos analizando. Si Dios te alarga la vida hoy, si Dios te alarga la vida mañana, que el Santo Espíritu del Señor te haga recordar, que te pregunte cómo vas a vivir el día de mañana, en incredulidad o en fe, viendo las circunstancias o viendo a Dios. Pero aquí dice, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. El Señor, hermanos, quiere que caminemos por fe y para fe. Jamás le hará sentido a la persona que no cree si nosotros seguimos diciendo que tenemos un Dios omnipotente y soberano. Fíjense, no, enseñar hay mucho, pero no podemos nosotros hablar con convicción de la soberanía de Dios si nosotros estamos dudando de Él. Porque una de las cosas que habla la soberanía de Dios es que Él es dueño de todo lo que existe. La soberanía de Dios habla de que todo está en las manos de Él. Soberanía. ¿Y dónde estamos nosotros? En sus manos. Este mundo está en sus manos. Así que, amados hermanos, espero que esta meditación, porque no la tomo yo como una predicación como tal, sino como una meditación, un análisis, una reflexión, como usted quiera calificarla. Al final eso es lo de menos, sino lo importante es el fruto, porque espero que al menos en un corazón, esto que hoy el Señor nos ha permitido analizar, compartirles, al menos en alguien, en una persona, en un hijo suyo, de algún fruto. Oremos. Bendito y poderoso Padre que moras en los cielos, en este mediodía, nuestro buen Señor, te damos gracias por la especial bendición de poder haber estado en comunión contigo, Señor. No puedo saber quiénes y cuántos han estado conectados a este culto, pero tú lo conoces todo, Señor. Y tú puedes ver mi corazón, que hay gratitud, y alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque puedo ver que tú sigues obrando en el corazón, al menos de algunos de tus hijos, al menos en algunos de los que conformamos tu iglesia, Señor, e inclusive algunos hermanos que se han enterado de que transmitimos estos cultos, y ellos han tenido a bien, Señor, también fortalecer estos servicios que hemos hecho a través de estos medios, Padre. Así que, Señor, gracias. Gracias primeramente por ti, para ti sea toda la honra y gloria, para ti es toda nuestra gratitud, pero también hoy yo quiero agradecerte por los que hoy han estado en este culto, Señor. Y tú conoces lo que hay en nuestros corazones, qué grado de crecimiento, de madurez, cuánta convicción hay, tú lo conoces absolutamente todo. Si estamos ahora mismo pasando, Señor, por alguna dificultad, y tú sabes, Señor, de qué manera estamos nosotros afrontando todo esto, pues una vez más te pedimos, Señor, misericordia. Gracias por la paciencia que hasta el día de hoy tú nos has extendido. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, y insisto, ojalá que podamos estar dispuestos a subir al siguiente escalón, Señor, y dejar de ver las cosas con los ojos físicos y dejar de medir las cosas con los estándares de este mundo, y que podamos ver las cosas, Señor, desde otro punto de vista, que realmente no solamente seamos honestos, sino que realmente el estándar sea espiritual, Señor, que la exigencia sea mayor, Padre. Así que no tengo más que darte las gracias, y tú síguenos dirigiendo en todo, Señor. ¿Qué va a pasar en las siguientes semanas o meses? No lo sabemos, pero lo que sí sé y lo que sí sabemos es que tú seguirás estando con nosotros, Señor. Sigue bendiciendo cada iglesia, sigue bendiciendo a cada familia, a cada hijo tuyo.
Sigue bendiciendo a esta nación, Señor, aunque es una nación idólatra, Padre, que está, por cierto, en los días preliminares a recordar el inicio del movimiento de independencia, Señor. En realidad seguimos siendo una nación esclava pues a nuestra vana manera de vivir, Señor. Así que te pedimos que tú sigas teniendo misericordia por nuestra nación y por el resto de las naciones también. Y ponemos en tus manos a las autoridades, Señor. Y en cuanto a las necesidades de nuestros hermanos y sus familiares y amigos, pues lo conoces y conoces todo, Señor. Y confiamos plenamente en ti, en que tú obrarás conforme a tu perfecta y santa voluntad, Señor. Despídenos en paz, Señor. Me gusta pensar que nos estamos despidiendo de este tiempo, pero afortunadamente, Señor, somos privilegiados porque no nos estamos despidiendo de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Ojalá que todo lo que hemos hecho haya sido de tu agrado, que haya sido para tu honra y gloria. Y todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo suplicamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos despedimos. Que el Señor nos siga bendiciendo y no dejemos de seguir orando unos por otros. El Señor nos siga bendiciendo.